Lo decíamos al comienzo, lo anticipábamos el viernes, el síndrome de Rett es una enfermedad que ataca sobre todo mujeres, decíamos. Y esto, bueno, las imposibilita. Hay muchas veces la imposibilidad que tienen los padres de saber exactamente de qué se trata. Lo hablábamos con quienes están a cargo aquí de la Fundación Sin Red. Recordamos con Camila Crespo, con Fabián Crespo muchas veces, porque los padres, claro, ven que hay anomalías en los movimientos de los chicos, pero no saben a ciencia cierta cómo detectar si realmente se trata del síndrome de Rett. Y yo digo enfermedad y es un síndrome, pero bueno, son cosas que uno se tiene que ir acostumbrando. Vamos a hablar con Eduardo Canepa, que es investigador del CONICET y que tiene a cargo esto que decíamos, la posibilidad de que en Argentina se pueda detectar con más facilidad lo que es el síndrome de Rett. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, contanos un poco, esto surge a raíz de un pedido de las familias, cómo nace el contacto con el CONICET. ¿Cómo no? Mira, hace unos 6 meses más o menos, a través de un colega, me contactó Fabián Crespo, que como vos dijiste recién, es el presidente de la Fundación Sin Red Argentina. Y bueno, y me contó la preocupación y la necesidad que tenían los padres, en principio, de las niñas en general, porque mayoritariamente ocurre este síndrome en niñas, la necesidad que tenían de visibilizar un poco más este síndrome, ya que, bueno, está dentro de esas enfermedades que se llaman poco frecuentes, y entonces, bueno, al tener esa frecuencia muy baja entre la población, bueno, parece que tiene menos prensa, ¿no es cierto? Ujú. Y entonces, bueno, obviamente, además de, en principio, visibilizar y tratar de que en la Argentina, que hasta ahora no lo hay o no hay por lo menos con continuidad, se haga investigación en este síndrome. Y Eh, así fue como, bueno, con el entusiasmo de Fabián y el empuje que tiene, nos motivó para empezar. Nosotros no estudiamos más bien mecanismos epigenéticos, la parte básica, pero de la enfermedad, del síndrome, sabíamos poco. Y entonces, bueno, nos pusimos en marcha y le presentamos un proyecto eh, como para tratar de mejorar o de anticipar el diagnóstico en los niños y en las niñas principalmente de este síndrome. Eduardo, de lo que ustedes vienen investigando, de lo que pudieron ver acerca del síndrome, ¿cómo es, qué es lo que ocurre genéticamente? Que de repente, bueno, algunas niñas lo manifiestan desde muy temprano, pero otras tienen alguna incorporación de conocimientos y después se detiene. ¿Qué es lo que ocurre Uh -huh. genéticamente? Bueno, hay este síndrome se produce por lo que se llama una enfermedad del neurodesarrollo, y se produce por una mutación en un gen, una mutación espontánea que se produce en un gen que se llama MSP2 y que lleva la información para sintetizar una proteína que es una proteína regulatoria, es decir, tiene un poder de regular la expresión de muchos genes, es decir, regular la síntesis de muchas proteínas. Proteínas que tienen un papel muy importante en el cerebro. No hay una sola mutación conocida, sino que hay centenares de mutaciones distintas dentro de este mismo gen. Y muchas veces, en algunos casos, el tipo de de mutación que tenga en este gen, eh, bueno, tiene como consecuencia distintos inicios temporales del síndrome y distinta sintomatología y distinta severidad en las manifestaciones clínicas, ¿cierto? Por lo tanto, hay un abanico muy, muy grande de comienzo de los de la sintomatología de la enfermedad y de gravedad, digamos, de las manifestaciones clínicas. Eduardo, el tema, digo,
obviamente que cuando ustedes presentan un proyecto tienen algunos tiempos que cumplir y que cumplirse a sí mismo, ¿no? Porque uno se impone muchas veces y dice, bueno, voy a planificar cómo ir investigando. Pero claro, la investigación muchas veces tiene otros tiempos, la naturaleza tiene otros tiempos que uno no maneja. Claro. Digo, más o menos, ¿en qué tiempo a ustedes les parece que pueden llegar a obtener algún resultado teniendo en cuenta la información que hoy se tiene? Claro. Bueno, un resultado que por ahí puede tener visos de una aplicación en cuanto a diagnóstico, porque, perdón que me agrego una cosa, el proyecto está orientado a encontrar una o varias moléculas que puedan diagnosticar la enfermedad muy tempranamente, es decir, que se pueda analizar en la sangre de los niños y niñas una molécula que diagnostique, digamos, la enfermedad, y no solo eso, sino que pronostique, ¿sí?, la severidad de las manifestaciones clínicas que puede tener. Esto es importante, el diagnóstico temprano y prever las consecuencias, es importante porque permite una intervención temprana, ¿cierto? Es decir, permite trabajar con neurólogos, trabajar con psicomotricistas, trabajar con fonoaudiólogos, etcétera, para mejorar, o por lo menos para paliar, para atenuar las consecuencias de la enfermedad. Entonces, para ese objetivo, nosotros nos propusimos un tiempo de un año y creo que, porque, bueno, primero hay que hacer, como vos bien contás, hay que hacer toda una puesta a punto de las técnicas, bueno, y tratar entre muchos posibles blancos para obtener este diagnóstico, bueno, encontrar alguno que permita, ya te digo, diagnosticar y pronosticar la severidad de la manifestación clínica. Y otra cosa que se Sí, necesita, obviamente, plata, ¿no es cierto? Pero bueno, claro. por ahora, así que a tu pregunta concreta es un año más o menos que nos propusimos para tener resultados concretos. A eso justamente iba a apuntar la próxima pregunta. El tema es, ¿no?, la cuestión económica, cómo se sostiene una investigación de esta índole, porque claro, vivimos en el Cono Sur, siempre está faltando, ¿no? Siempre nos está Exacto. faltando un poquito el medio para el peso, como decimos siempre. Pero bueno, en definitiva, ¿qué aportes pueden llegar a recibir o qué necesitan a lo mejor, ¿no? Porque quizás se necesita un aporte a nivel internacional para poder continuar con una investigación aquí. Claro, claro. La idea es, en principio, como ahora estamos recién empezamos, estamos en la puesta a punto, digamos, del proyecto, bueno, por ahora con los recursos que tenemos nos mantenemos, pero próximamente la idea es, en principio, presentarnos a lo que se llama subsidios, digamos, financiamiento de organismos nacionales, como el CONICET y la Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Técnica, que depende del Ministerio de Ciencia, y paralelamente tratar de presentarnos a algún tipo de financiamiento internacional. Esto es muy, muy necesario porque prácticamente todos, yo te diría el 99% de los insumos que nosotros utilizamos para la investigación son insumos importados. Y bueno, si bien nosotros los podemos comprar a dólar, digamos, normal, Ujú. legal, digamos, bueno, de todos modos va aumentando y bueno, son muy caros. Así que bueno, el financiamiento es absolutamente necesario. Necesario. Sí. Eduardo, Por ahora tenemos la ayuda de una asociación de alianza de pacientes que se llama LAPA, que ujú. ha financiado una beca para una estudiante de biología que se incorporó al proyecto y está todo el tiempo, digamos, que dispone para investigar dedicada a este proyecto. Eduardo, bueno, muchísimo éxito y muchas gracias por el contacto. Vamos a seguir, porque hay que difundir este tipo de cuestiones que hacen a la investigación argentina, porque muchas veces se dice, no se investiga nada. Sí, en Argentina se investiga muchísimo. Sí, sí, Lo que falta exacto, es recurso muchas veces. exacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Estamos hablando con Eduardo Canepa, del CONICET, a propósito de la investigación que se está realizando por el síndrome
de red, que muchas veces decíamos es una enfermedad poco frecuente que ataca mayormente a niñas y que es una cuestión genética que hay que investigar de dónde viene para tener un diagnóstico temprano.